Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en privado con mis compañeros periodistas Alejandra Estrada Obregón. Muy buenas noches. Juan Carlos Méndez. Buenas noches. Ruth Saavedra. Buenas noches. Y Pedro Mazón. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues vamos a comentar con ustedes temas interesantes de la semana, empezando por esta iniciativa que manda el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, al Congreso del Estado para reformar la ley orgánica de la administración pública de nuestro estado de Baja California Sur. Alejandra, pues realmente sorpresiva esta iniciativa que viene y propone cambios de fusiones de secretarías. La argumentación pues habla por sí sola respecto a al criterio con el que se manda esta iniciativa, que hoy tendrá en manos de los legisladores su aprobación. ¿Cuál es lo que rescatas tú de esta fusión de secretarías de turismo a desarrollo económico, de CEPUI a movilidad urbana, de desarrollo social a la del trabajo? ¿Se trata de compactación? ¿Se trata de qué se trata? Yo creo que el gobernador del estado, desde un principio que asumió la gobernatura de Baja California Sur, fue muy claro. Desde el momento en que dio a conocer aquel paquete de leyes en el teatro, cuando dijo que iba a tratar de compactar lo más que pudiera el gobierno del estado para dar mejores resultados a los surcalifornianos. Yo creo que aquí lo que está tratando de hacer es quitar oficinas que no están al 100% respondiendo a las expectativas. Se me hace que esa iniciativa de reforma de la ley orgánica que mandó al Congreso del Estado y que para el 31 de diciembre los señores diputados habrán ya de tenerla en discusión y ya para su aprobación, como él lo está pidiendo, yo creo que viene en primera, darle más jerarquía al secretario de Turismo, Genaro Ruiz, porque a él se le vaya a fusionar con la Secretaría de Turismo la Secretaría de Desarrollo Económico y Recursos Naturales. Creo que esto viene, ¿por qué? Porque la Secretaría de Recursos Naturales viene a la par con la Secretaría de Turismo. O sea, ofrecen un turismo a quienes nos visitan al exterior, entonces también va en paquete con qué es lo que le ofreces en cuanto a los recursos naturales que tiene Baja California Sur. Va a funcionar también la Secretaría de Trabajo con CEDESO en una sola, ahí le va a dar más jerarquías sería la Secretaría de CEDESO, que es la que representa a este muchacho Davis, José Luis Pérpuli Dreu, ¿sí? Y en cuanto ya lo había hecho, mira, cuando al principio del año, a principio de administración, Carlos Mendoza Davis hizo algo. Quitó la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y la convirtió en Secretaría de Administración y Finanzas. Le dio más jerarquía al Secretario de Finanzas a Isidro Jordán Moirón. Con esto yo creo que, lo reitero, el gobernador lo que quiere es fusionar oficinas que vayan a la par con otras y le den un mejor servicio a los californianos, porque en sí hay oficinas que la verdad pues son un elefante blanco dentro del gobierno del estado, que no están dando los resultados esperados. Juan Carlos Méndez, a quienes ven con extrañeza, por decirlo menos, esta iniciativa en la que, como bien apunta Alejandra, se le da al turismo el acento mayor en el desarrollo económico de Baja California Sur, y que para muchos contraviene el discurso del gobernador Carlos Mendoza en su toma de posesión, en el que se hablaba precisamente de darle equilibrio al desarrollo sectorial económico de Baja California Sur, y para decirlo coloquialmente, se decía, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué tanto tú consideras esta situación de que el desarrollo económico pues tiene por decir menos los 4 ejes fundamentales, que es turismo, que es pesca, que es agricultura y lo que es también el desarrollo minero de Baja California Sur? Pues yo creo que es modernizar el Estado de Derecho, la ley misma, a las circunstancias que vive Baja California Sur. Si bien es cierto, tenemos nuestra propia Constitución que rige particularmente a los subcalifornianos,
También es verdad que hace muchos años que nuestra Constitución, con el debido respeto, pues jurídicamente comparada con la realidad del Estado, estaba empolvada. Sin duda es una buena decisión, David, porque el turismo en México hoy en día representa casi el 10% del Producto Interno Bruto, solo por debajo del petróleo y de las remesas de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Pero en Baja California Sur el turismo genera un 70% de la economía del Producto Interno Bruto de Baja California Sur. Luego entonces, pues hay que ponderar definitivamente lo que está funcionando, lo que está dando resultados, sobre todo cuando se le apuesta al ecoturismo para que sea un desarrollo integral, cuidar el hábitat y aprovechar las condiciones de Baja California Sur. Por eso era importante mandar esta iniciativa con proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California Sur, porque no puede una entidad federativa en estos tiempos, sobre todo donde se debe garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, pues tener una legislación lejos de la realidad que vive una sociedad y iniciar políticas públicas que van a transformar a la administración pública y por ende pues a la manera de gobernar y también la transformación de los gobernados. Me parece una decisión acertada, sin menoscabo de los que han criticado esta iniciativa, porque pone a Baja California Sur a la vanguardia dentro de un marco jurídico legal para asumir los retos de este nuevo milenio. Adriana, para Alejandra nos pone en la mesa pues un posible criterio de compactación, y normalmente los criterios de compactación es para generar ahorros, para eficientar procesos y para agilizar la administración. Juan Carlos nos habla de ejercicios de modernización del marco jurídico para estar más al día. ¿Cuál es tu reflexión en torno a esta iniciativa, que seguramente será discutida, analizada en el Congreso del Estado? Pero ¿cuál es tu opinión respecto a lo que pudiera parecer un sentido común, tener cierta estructura de homologación con la estructura de la administración federal, y en ese sentido pues es un modelo innovador, por decir una expresión que será sujeto a la discusión, insisto, pero de entrada a ti, ¿cuál es la opinión que te merece? Muchos pudiéramos pensar que esto es innovador, sin embargo yo en lo particular creo que no es así. Para mí es preocupante porque algunas de estas figuras administrativas ya fueron probadas en otras administraciones de gobierno y no dieron resultado, o en su defecto fueron evolucionando a tal grado que tuvieron que crear otras dependencias afines y al desarrollo que se requiere o que se está dando en Baja California Sur. Yo creo que dentro de la reingeniería administrativa hay figuras que se están nombrando ahorita que ya son anacrónicas, pero también podríamos decir que hay una cuestión, hay algunas aristas de la reforma que sí son muy valiosas. Por ejemplo, esto de la movilidad sustentable o sostenible que pretenden implementar, yo lo veo como un proceso futuro, pero es muy interesante porque esta parte de la ley que se va a reformar, que es la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad,
forma parte de la modernización que se pretende en el transporte público. Cuando nosotros hablamos de movilidad sustentable o sostenible, hablamos también de tener mejores autobuses, mejores transportes, es algo así como equiparable al transporte vehicular personal, al transporte basado en el carro particular. Pero también este concepto que fue del siglo pasado, también ya es un concepto viejo, puede venir a crear una modernización dentro de nuestro municipio y dentro de los 5 municipios. ¿Por qué? Porque si se va a crear una nueva estructura orgánica y se va a crear esta forma, esta figura de movilidad, pues entonces quiere decir que que la ciudadanía va a contar con mejores autobuses, con mejor transporte colectivo. Por otra parte, a mí me llama mucho la atención esta parte de la Secretaría de Turismo y Economía. Yo quiero pensar que esta reforma pretende adherirse al Programa Social de Turismo, al Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 que dio a conocer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y me llama la atención lo que dice Carlos Rochín Álvarez, que es quien dio a conocer la noticia, que dice que el turismo es el motor más importante de la economía de Baja California Sur, al representar como sector de servicios cerca del 75% de nuestro Producto Interno. Entonces, si representa el 75% del Producto Interno Bruto, entonces, ¿por qué no considerar una secretaría únicamente para eso? Y tenemos otra declaración que dice que el trabajo que hacen como el eje de política, que el trabajo que hacen todas estas dependencias como eje de política pública para superar la pobreza y elevar las condiciones de vida de las personas de Baja California Sur. Esto refiriéndose, supongo, al trabajo, a la reforma que se hace con base a la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social. Entonces, si estas dependencias sirven para superar la pobreza y elevar las condiciones de vida, entonces yo no le veo caso para separarlas. Y yo quiero comentar algo también. El año pasado, a principios de se aprobó la ley anticorrupción. Él comenta también esto, que ellos están buscando hacer más eficiente la estructura organizacional del aparato estatal y alinear de mejor manera los objetivos para obtener mejores resultados. Si a ellos no les está funcionando tener secretarías o dependencias únicas para afrontar los problemas que vive Baja California Sur, yo creo que mucho menos va a servir separarlas o juntarlas de una manera que no se ha entendido mucho esta parte. Bueno, de hecho estaremos entrando a esa discusión en el escenario del Congreso, pero lo que sí nos empieza a parecer claro es una de las razones por las que renunció el exsecretario de Desarrollo Económico, el maestro Rodrigo Guerrero. Pedro Mazón, ¿cuál es tu opinión respecto a esta propuesta de cambios a la administración y esta fusión en unos casos, separación en otra que contempla este cuerpo de iniciativa de ley? Cada administración de gobierno, David, tiene, y de acuerdo a las aspiraciones mismas de la sociedad, los cambios que necesita. En su momento, el licenciado Víctor Manuel Liceaga Ruibal creó la secretaría, le llamaron en ese entonces Supersecretaría de Bienestar Social. El licenciado Guillermo Mercado también, por necesidad misma de la administración pública, creó una Supersecretaría de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Y era lo que en ese momento se requería y se planteó y se llevó a cabo. Le resultó, pero entran las nuevas administraciones y como hasta ahora estamos viendo que son 3 supersecretarías, y creo que Carlos Mendoza pretende darle mayor funcionalidad.
Esto mismo lo va a calificar el ciudadano, quien va a dictar justamente el ciudadano, el trabajador, los sectores productivos, si les funciona o no estos nuevos cambios que se están proponiendo al Congreso. Verás, David, permítame, hay una fusión de ahí, tú la traes la Secretaría de Planeación Urbana, es infraestructura, turismo y movilidad, movilidad. De transporte y movilidad, ¿cómo es? ¿Cómo quedaría? Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad. Ok, yo aquí voy a hacer un apunte. El Congreso del Estado tiene meses esperando la ley de movilidad que la CEPUI y la Dirección del Transporte tienen que mandarle para dar solución al problema de transporte tan añejo que hay en Baja California Sur. En tanto los titulares de las dependencias no se pongan las pilas y trabajen coordinadamente con Congreso del Estado, ellos atendiendo la instrucción del gobernador, vamos a tener un freno en el desarrollo. La semana pasada tuvieron una reunión de comisiones en ese Pues nada más tuvieron la comisión, pero no quieren mandar todavía la ley para revisar y aprobarla, la ley de movilidad que tanta falta hace. Mira, y quiero comentar. La ley de movilidad, Urge. es amplia y contempla todo lo que implica eso, como su nombre lo indica, la forma en que los seres humanos nos movemos en una ciudad, que puede ser en transporte público, en carro, en bicicleta y a pie, y en la infraestructura son las vías y todo este reordenamiento que tiene que hacerse. Y lo que apunta Alejandra, pues nos lo han dicho entrevistados, de que mucho de los avances que se tienen que tomar están detenidos por esta presentación de esta ley, en la que entran muchos intereses. Muchos intereses, particularmente del tema del transporte. Ahora una provocación a la mesa. Al final del día, pues fue sorpresivo el anuncio. Al final del día nadie se esperaba que por ahí fuera a surgir esta iniciativa para mejorar esta parte de la administración, cuando la máxima prioridad, la máxima atención y requerimiento es el tema de seguridad. ¿Y por qué no pensar en regresarle a esa subsecretaría el carácter y la personalidad de secretaría? Entonces, para muchas opiniones parecería más un distractor de este tema central y toral como es la seguridad pública, de estar en este momento generando esta compactación o esta modernización o esta iniciativa que seguramente, insisto, será de gran discusión en el Congreso del Estado. No dudamos de que se apruebe porque pues obviamente hay una mayoría legislativa que normalmente le da cauce a todas las iniciativas del gobierno del Estado. En ese tema y puntualmente lo más preciso posible, una opinión respecto a esto. ¿Por qué en esta área del desarrollo económico, donde se nos apunta que hay buenos números, que hay buenos avances y no una reforma para modernizar la estructura de las corporaciones, de la Secretaría encargada del ramo de seguridad? Juan Carlos. Bueno, primera porque esta es una reforma, para que quede más claro, a la ley orgánica. Tú lo decías hace un momento, ley orgánica para la administración pública de Baja California Sur. Eso es punto y aparte con otras iniciativas y otras acciones que urge que se tomen en Baja California Sur. Me parece que es buena esta iniciativa. Lo que la gente ya no quiere es estar manteniendo tanto funcionario público, tanto servidor público, que no le genera satisfacción en sus necesidades, o así lo creen. Muchos vienen con, que es muy respetable, una crítica siempre hacia la institución del gobierno del Estado. Creo que es válido desde la perspectiva que también se pueden sentir agraviados, pero cuando se viene esta modernización, reformar la administración, reformar la misma ley para satisfacer precisamente necesidades de la gente, yo no veo nada mal. Y ahora el tema de seguridad, David, pues el miércoles llega el secretario de la Defensa Nacional. Creo que sería interesante pues preguntarle cuáles son las acciones que va a tomar para Baja California Sur. Esta pregunta más bien estaría
en esa cancha. Es válida, yo creo que se considera porque se ve la ausencia de la Secretaría de Seguridad. Se ve Es evidente. una burocracia que heredaron. No, es otras evidente la administraciones. ausencia de Hay una que secretaría cortarle que hace taco, falta. que no le Hacer cueste a la una gente iniciativa tanto el es gobierno. Sí hace una falta. iniciativa A ver, permítame, Alejandra, No, yo tengo rapidito una una apunte. opinión, prioridad. No, pero no ¿Era rapidito. prioritario? No, es es que ya nos prioritario. vamos. Bueno, Es que me nos da queda un chance minuto, otro. ¿sí? Yo creo que, mira, es falta de voluntad. El tema de seguridad hay que entrarle por los cuernos del toro, como se dice. Tenemos 2 senadores, bueno, tenemos un gobernador, tenemos 2 senadores, tenemos 3 diputados federales, tenemos 5 alcaldes, tenemos 21 diputados, tenemos más de 50 regidores, tengo presidentes de cámaras, de colegios, de ONG. ¿Por qué no un frente común? Un frente común para poner o presentar alguna iniciativa de heredo de reforma, código penal, lo que sea, o exigir al gobierno federal o todos en conjunto y den un frente para que den una contraparte a esta inseguridad que existe en Baja California Sur. Yo siento que es falta de voluntad o son faltas de acuerdo, pero, o sea, no todo es culpa del gobierno del Y Estado, falta de la pero sí es culpa de Secretaría todo un también. conjunto en general que no deja avanzar esto. Regresamos al siguiente segmento, amables televidentes. Pues aquí seguimos y créanme que se pone más calientita la mesa acá en el corte, pero surge en la mesa la consideración que hace Juan Carlos Méndez respecto a la venida del secretario de la Defensa, y eso me da pie para una reflexión. Cuando empezó esta administración, el presidente Peña Nieto le transfirió muchísimos poderes a la Secretaría de Gobernación. Lo que era la Secretaría de Seguridad Pública la absorbió y se generó ahí con la idea de que concentrando se iba a tener más eficiencia y más eficacia en el combate a la inseguridad. Hemos visto, y la historia día a día con la realidad nos dice, de que no hemos logrado avanzar en ese asunto, y seguramente en su momento será objeto de reflexión por el futuro presidente de la República, sea quien sea y llegue quien llegue, ese tema. Mi pregunta, y la reitero, Pedro, aquí era, en tema de prioridades, ¿qué era más prioritario? Meterle mano a una reforma a la ley orgánica estatal de la Administración Pública Estatal para modernizarla, para eficientarla en el ámbito de seguridad pública o en el ámbito de desarrollo económico. ¿Cuál es tu criterio? Pues si no es de seguridad. Es importante señalar que sí era una prioridad esto, pero lo que más urge en Baja California Sur era el tema de la seguridad pública, o es el tema de la seguridad pública. Venga o no venga el secretario de la Defensa Nacional, hemos tenido que ir al de Marina, y han pasado los días y las cosas que acontecen igual o peor. No vemos resultados. Y esto es importante que lo sepa la ciudadanía, porque también es un reclamo constante, siempre presente, de todos los sectores de la población, del por qué está creciendo la ola de violencia. Si bien es en el crimen organizado, pero lo estamos viendo a veces con temas que afectan a familias, que no tienen nada que ver con esto, David. Pues para pasar al siguiente tema, un último apunte, Adriana, respecto a lo que tú mencionas. La pertinencia, la oportunidad, la necesidad de hacer estos ajustes en tema de una Secretaría de Turismo cuyos resultados, pues se nos dicen todos los días, están positivos y en creciendo, como diríamos. Con esta reforma, ¿gana o pierde la Secretaría de Turismo o la atención? No es lo mismo atender como Secretaría un asunto tan toral como es este, que mezclarlo y meterlo en una gran bolsa donde el titular tendrá que atender pues ya muchos asuntos más que los del turismo. En el caso de si es Genaro Ruiz, que está concentrado y enfocado en dar resultados, ahora tendrá que atender muchas cosas del desarrollo económico. ¿Cuál es tu opinión? A mí no me, Rapidito, no me parece congruente la Secretaría. Hay dependencias que son puntos torales en una administración y dentro de la estructura de una administración, y a mí no me parece bueno, como decían, porque lo calificaba así mi compañero, buena la reforma, no en materia de turismo, porque si me estás diciendo que tienes buenos resultados con una Secretaría de Turismo, entonces ¿para qué la quitas? ¿Para qué la cambias? Ahora,
hay No le otra, va a cambiar nada. La hace crecer. la hace hace. crecer. Pues para mí, Hay que para darle más mí impulso. le puedes dar impulsos a la Secretaría sola para el único fin y para el único rubro. Porque hay que vocación es el en el turismo. Estado sobre si hay turismo. vocación turística y tenemos buenos resultados, entonces fortalécela. Por eso se tiene pero que no se va a modernizar el fortalecer, marco se va a crear jurídico. una de turismo, economía y sustentabilidad. Cuando tú dices que el gobierno se va a ahorrar, el gobernador jamás... La gente es la que se va a ahorrar, El Adriana. gobernador jamás dijo... Es la jamás gente la dijo que se va a iba ahorrar. hacer una reestructuración para que se ahorraran recursos. Únicamente se van a fusionar, posiblemente porque haya duplicidad de funciones. Tú lo dijiste. En algunos casos, pero en el caso de turismo no. En el caso de turismo nosotros somos un centro turístico por naturaleza y no necesitamos, es necesaria la Secretaría de Turismo. Pues, amables televidentes, ustedes tienen la posibilidad de tener su propia opinión y al final del día aquí nuestros analistas pues exponen su visión, exponen su perspectiva respecto a todas las acciones políticas y de gobierno, y ustedes allá en casita seguramente tendrán una opinión y sin lugar a dudas es la mejor. Pasando a otro tema que en la semana fue muy importante, que es prácticamente el cierre de las candidaturas, de los tiempos de registro de las candidaturas independientes, y a nivel nacional pues se registran nada más y nada menos que 40 personajes, entre los cuales pues habrá de primera línea y habrá quienes sin poner en cuestionamiento su trayectoria, su personalidad, su currículum, la posibilidad de incidir en el ánimo electoral, pues parece lejano. En el ámbito local cerramos la semana con el anuncio de un personaje nuestro, del ingeniero Ricardo García de León, expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, quien hace su anuncio de que ha tomado la decisión de ir por la candidatura independiente al Senado de la República y cumplir en el tiempo que le marca la ley, que ahorita le pediremos a Alejandra nos ilustre en esos requisitos que marca la ley. Pero antes de entrar a eso, una primera reflexión a la mesa. ¿Cuál es, a su entender, en este momento, el escenario que se está dibujando en la participación de tantos candidatos independientes? ¿Cuál es el propósito? ¿Hay un aliento que se inscriban mucho? ¿Hay dispersión del voto? ¿O cómo lo leen ustedes, para bien de la democracia, para bien de los partidos o para el bien del ciudadano? ¿Cuál es tu opinión, Alejandra, respecto al tema de los candidatos independientes? Bueno, yo siento que las candidaturas independientes no es un tema que debe de sorprendernos, sino comprenderlo, ¿no? Yo creo que a 100 años de nuestra Constitución, yo creo que apenas empezamos a bañar la posibilidad de que un ciudadano honesto pueda ahora sí aspirar a representarnos en una... Que esa en una sería la boleta primera electoral. consideración. ¿Qué tan ciudadanos? Honestos sí hay. ¿Apartidistas, no? ¿O que son ciudadanos? Apartidistas, pues debe de haber, sí hay, yo creo que sí hay, y yo creo que debemos de entender el presente y recapacitar un poquito en lo que ha pasado en el pasado y visualizar el futuro, que es lo que queremos realmente como ciudadanos. Yo creo que estudié un poquito porque sabíamos el tema que íbamos a tratar y me apliqué, David. David, pero ¿sabes qué? Permíteme salirme un poquito de esto para darte un apunte del tema anterior que teníamos sobre la Secretaría, lo de la iniciativa del gobernador, tantito, porque no me puedo ir con eso. Yo creo que para garantizar un desarrollo económico sustentable, turístico, Baja California Sur, antes que nada hay que garantizar la seguridad de tanto los californianos que radicamos en Baja California Sur, como darle estabilidad y darle a quienes nos visitan la certeza de que vienen a un estado seguro. Yo creo que aquí es una coordinación de trabajo muy especial que deben de tener todos, lo que yo te manejaba hace rato, diputados, senadores, todos, y la presidencia de la República y todos, y enfocarse más a Baja California Sur. Yo nomás concluyo con esto.
Si realmente queremos a Baja California Sur, el trabajo es de todos, no nomás de uno solo, no nomás de Carlos Mendoza, Dani, se quede muy claro, el trabajo es de todos, de ONG, de cámaras, de partidos, todos, y como una sola familia trabajar para que a Baja California Sur realmente le vaya como todos queremos, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo social y en materia de seguridad, pues yo creo que es lo más importante, ¿no? El garantizarnos una paz que todos queremos y añoramos ya. Y en cuanto a las candidaturas independientes, ya volviendo al tema, yo creo que los candidatos independientes se enfrentan a algo. Antes que nada se enfrentan a los partidos políticos que están en el poder, que tienen toda la maquinaria para luchar, para mantenerse, para estar ahí, que tienen el dinero, que tienen los grandes negocios con grandes empresarios y que van a hacer todo por quedarse en el sistema. Pero ¿qué pasa? El riesgo que tienen es que van a arriesgar el único capital económico que pueden tener, porque se van a enfrentar a ellos precisamente. Otra cosa, el beneficio que tiene un candidato independiente para mí es que puede hacer una campaña libre, sin ataduras, que la gente les pueda cuestionar, porque se supone que son personas honestas, que no tienen un padrino que esté involucrado en cosas negativas, que no vienen de un partido político que tiene mucho tiempo, ahora sí que enchufado del sistema, y entonces que esos son los beneficios que puede tener. Pero yo creo que como ciudadanos estamos ahorita en la mayor responsabilidad y en la única oportunidad de poder elegir a quienes no vengan atados de un partido político. Juan Carlos Méndez, en principio y jurídicamente pues todos somos ciudadanos, militemos o no militemos en un partido, tenemos esa calidad ante la ley. Hay dos historias de éxito en este país, de las más recientes en las candidaturas independientes. El Bronco en Monterrey, que siendo un cuadro de toda la vida priista, decide por la vía de las candidaturas independientes inscribirse y ganar, con mucho a la Obama, mucho con el tema de las redes. Y el otro es un joven como Kumamoto, que por ahí en Jalisco generó una iniciativa y ese sí, sin ningún antecedente partidista, logra llegar y logra estar trascendiendo por iniciativas y temas que hoy lo llevan a buscar ser candidato a senador independiente. La pregunta era la original, ¿qué tanto este juego de los independientes se presta a estrategias políticas para dispersar votos? ¿Qué tanta estas candidaturas, esta vía de los independientes es para sacarle la vuelta a la partidocracia? Cuando no logro lo que quiero por el partido, pues me voy por la vía independiente y sigo en el juego político, y pienso en Margarita Zavala, nuestra más reciente expresión en ese sentido. ¿Cuál es tu valoración respecto al rol de los independientes? Bueno, la primera pregunta, se presta a muchas situaciones ambiguas. Evidentemente, si las candidaturas independientes son realmente independientes y son de verdad la aspiración de la sociedad, yo sigo viendo en otras entidades federativas y aquí mismo en el pasado proceso electoral del 2015, que los candidatos independientes no pudieron cautivar a ese 50% de los electores que no acude a votar, aún y con escenarios de candidatos que a gritos y sombrerazos pues pretenden levantar los ánimos de la gente, acusando siempre de que todo está mal y que pues están a favor de nada y están pues contra todo. No logra cautivar eso al ciudadano. Me parece también que hay que ser muy cuidadosos para refrendar, precisamente lo decías, esta calidad de ciudadano que nuestra Constitución General, en su artículo 35, en su segunda fracción, cuando nos habla de que los ciudadanos tenemos derecho a ser votados, pero hay que entender también, como dijo el viejo adagio, zapatero a tus zapatos, porque no se puede aspirar a representar a una sociedad cuando no se tiene la experiencia, la preparación, las habilidades, la visión, el temple, en pocas palabras, pues, pensar como un hombre de Estado, David. Me parece que los partidos políticos, a pesar de que hayan tenido
manos impuras que los hayan llevado o guiado, o personas no gratas, o sujetos que no tienen la calidad o la autoridad moral para conducir una institución de interés público, una entidad de interés público, perdón, son necesarios. Son necesarios desde la perspectiva que para conducir los destinos, encabezar los destinos de una sociedad, requiere de una doctrina, de un ideario político, de reglas en el juego, de, llamémosle pues, estatutos que puedan garantizar la participación política de los ciudadanos en un gobierno. Es al final del día romper el control de la partidocracia para que solo por su vía se pueda ascender o llegar al poder. Pero no por protagonismos u oportunismos. Me vuelvo a referir para terminar, David. Es muy coherente que un proyecto de gobierno tenga un ideario político, una razón de ser, y creo que piensan más dos o más personas que una sola, porque caeríamos probablemente en una especie de autoritarismo para que trascienda lo que gira en torno a una sola persona. Qué bueno que hay partidos políticos, que hay discusión en todos, con sus cosas buenas y cosas malas, pero los ciudadanos para ser representados deben tener pues un ideario político en torno pues a una persona, el que elija ese partido para que nos represente. Adriana, y la pregunta ha sido pues, por la intención obvia y evidente, porque hay análisis político en el que se refiere que hay una estrategia de inscribir a muchos para dispersar el voto. En esta lista de 40 candidatos a los que la ley les plantea recabar 840 y tantos mil firmas en 12 días o algo así. Si sumamos esas 840 mil firmas por 40 candidatos, pues da un buen paquete de electores. Tú nos comentabas en el intermedio los que a tu criterio tienen pues cierto grado de competitividad. En la mesa se ha hablado de obviamente Margarita Zavala, que no batallará para conseguir esos 840,000. El gobernador de Nuevo León, el Bronco. Se habla de Ferriz Tejón y se habla de el senador Ríos Peter, pues prácticamente son los... Ernesto Rufo. Pero también tienen a la portavoz del Consejo Indígena de Gobierno, María Jesús Patricio, del Ejército Zapatista. Entonces, nos queda un minutito, complétanos esa lista con otras personalidades, entre las que hay astronautas y vocerías. Quien renunció, Emilio Álvarez, y a mí me gustaría comentar lo que dijo él, reconoció que las candidaturas independientes están siendo usadas por el PRI para manipular y dividir el voto. Esa declaración va a llegar a muchos ciudadanos que se preguntarán si esto es verdad o de qué forma van a creer a los candidatos independientes. Los candidatos independientes tendrán que explicar, convencer y comprobar que son mejores las candidaturas independientes, que es una opción verdadera, sobre todo ahora que se está dando esta situación con la esposa de Calderón, con Margarita Zavala, quien dijo que va a reunir 100,000 votos en el tiempo que se le está solicitando. 100,000 firmas para sustentar su candidatura. Yo no creo en las candidaturas independientes, ya lo he manifestado en otras ocasiones. Mariana Hernández Olmos hizo un estudio que divide en 3 periodos la legislación electoral. De esta manera ella comenta históricamente cómo ha venido evolucionando las candidaturas independientes, y una de las cosas que me gustan y que comparto con Juan Carlos es la forma, hablando de estructura, las estructuras de los partidos políticos y su estatuto jurídico de todos son bien bonitos. Y todos tienen sentido social, sin embargo, pocos los ponen en práctica. De ahí viene que muchos partidos han roto
con el vínculo ciudadano y por qué nosotros los ciudadanos a veces no creemos en los partidos. Hay un estudio que se hizo por la UNAM en donde dan cuenta de cómo de 10 puntos, un estudiante presentó su tesis de 10 puntos, por qué no son confiables las candidaturas independientes. Pues regresamos a nuestro último segmento para escuchar la opinión de Pedro Mazón en este tema de las candidaturas independientes. Pues Pedro Mazón, en tema de los independientes, siempre llama la reflexión respecto a los dineros públicos o privados, y a eso que pone Alejandra en el comentario respecto a la pues desproporcionada disponibilidad de esos recursos para competir y accesar al poder que tiene un candidato independiente de un candidato de partido que tiene pues muchos fondos y muchos recursos. Y va a ser mínimo, David, y seguramente los padrinos de estos candidatos independientes habrán que tener que ejercer más la aportación, porque van a andar todos en toda la República Mexicana libres, dispuestos, ofreciendo sus propuestas de campaña, y obviamente al final del día yo, en mi opinión muy personal, afirmo que será una dispersión del voto para los partidos grandes. Así se va a manejar, así lo van a poder, la maleabilidad que tenga cada partido político que coincida con los independientes o con un independiente o dos, van a tener la forma de poderlos apoyar para que disminuyan este tipo de votos. Mucho agregado, Juan Carlos, tus 3 personajes de toda esta larga lista de candidatos independientes a los que tú le concedas competitividad, que puedan... Pedro Ferriz de Con, el Bronco, y esta persona que representa a los indígenas, María Jesús Patricio, me parece, y podría añadir al hijo del gran Maquío, por ejemplo, si se decide. Bueno, pues mira, no aparece en la lista la puntera en las encuestas nacionales, Margarita Zavala, y obviamente la que más atrae. Alejandro. No, eso es para ti, David. Tal vez para ti, sí. No, para todo el mundo. Las encuestas nacionales no. Son evidentes. Alejandra, a ver, el único punto que yo tenía es que, sí, es del PAN, es que de los 86 candidatos que supuestamente había en la mesa, de los 86 que se apuntaron, destacaba precisamente Margarita Zavala, ella es la que destacaba. Luego la portavoz del Consejo Indígena del Gobierno, María Jesús Patricio, que también destacaba. Es vocera. Ella del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Pedro Ferriz y el Bronco. Hasta ahí. Yo creo que si va a haber dispersión del voto es Margarita Zavala. Y es evidente que si la dispersión del voto y la lectura de los 40 registrados como candidatos a presidentes, como pretensos, entonces es evidente que ya hay negociaciones con el PRI y que Margarita Zavala es el puntero en esta lista. Es Margarita Zavala, Pedro Ferriz de Con y el Bronco. Ahora, no, porque ya vamos al otro tema, pero para cerrar este capítulo, una opinión rápida, concisa, sobre la expectativa electoral, no solo para juntar estas 10,000 y tantas firmas que se le impone para lograr su registro, de nuestro candidato independiente, porque el histórico de siempre en todas las elecciones ha sido el maestro Estamante, el gran promotor, pero luego también resulta que a la hora de la hora no le entra o no se inscribe. De él, de Ricardo, el ingeniero Ricardo, ¿alguna valoración positiva o escepticismo? ¿Cuál es tu opinión? Una valoración positiva, sin duda. No hay, dijéramos, sí, que me disculpe, no hay competencia, no cualquiera también se arroja. Creo que la gente le va a dar el respaldo con las firmas, igual que a algunos candidatos nacionales, pero me refería ahorita, hay unos que entran con todo, pero aquí lo que importa es los que no tienen techo, y a eso me refería con esos 3 candidatos que van a seguir creciendo, igual que este personaje aquí local, me parece que tiene muchas posibilidades. Alejandra, tu valoración. Yo digo, aguas con los independientes del macrocorazón porque hay un hartazgo en la sociedad, y creo que ahorita es cuando la gente le va a pensar muy bien a quién le va a dar el voto. Yo no creo en las candidaturas independientes, creo que todos dependen de alguien y de algo. Entonces,
cuando tú hablas de partidos políticos y hablas del respaldo que dan estos partidos políticos y de lo que significa la democracia en partidos políticos, también puedes hablar de los candidatos independientes en el aspecto democrático. Sin embargo, Bueno, ya no, la pregunta yo fue no. concreta. Yo No le vas a hay democracia. Pedro Hay Mazón, intereses. Pedro Mazón, Intereses. sobre En todo. quien levanta la voz, tu Democracia. opinión y tu valoración. Cabe hacer notar a nuestros televidentes que el posicionamiento del domingo, el anuncio público, generó un comunicado de la Cámara de la Industria de la Construcción de Jorge Muth, en el que se deslinda de su expresidente, quien además también es parte de la directiva nacional de esta Cámara. Una opinión rápida, positiva, expectativa. Creo que tiene en cierta forma respaldo del grupo de ingenieros, de los constructores, y también obviamente de su suegro, quien es un político inactivo, que fue presidente municipal, el ingeniero Alfonso González Ojeda, y que además él generó una expectativa y tiene su grupo de amigos y también en la sociedad. Muy bien, pues el tercer tema, y para que no se nos acabe el tiempo, en la semana fue también en Sinaloa un escenario de una pasarela en la que los nombres que mencionó hace algún tiempo Emilio Gamboa ya oficializa a Enrique de la Madrid junto a los otros 4 pretensos que se han estado manejando, que es el secretario de Gobernación, Osorio Chong, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el secretario de Salud, José Narro, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, y ahora el secretario de Turismo. En esa lista de entrada, y aquí picándole una costilla a mi amiga Alejandra Estrada, pues brillan por su ausencia las mujeres. La opinión respecto, más allá de ese tema de género, para que ya no le... De todos modos, David. ¿Cuál es tu valoración respecto a lo que ya se empieza a ver, las 5 cartas del PRI rumbo a la candidatura presidencial? Pues déjame decirte en primer lugar que yo nunca he manejado a una mujer por la presidencia de la República por ningún partido. Yo siempre me he ido por José Antonio Meade, dejando en claro todavía mis preferencias, ¿no? Ya Y siempre, boleto. yo compré boleto y siempre he dicho que con el apoyo del PRI, con el apoyo de los mismos panistas, José Antonio Meade pues va a llegar muy ¿Pero cuáles fortalecido, panistas, seguramente. Alejandra? Muchos panistas de aquí de Baja California Sur, ¿Cuáles? sobre todo. No me pidas nombres, pero hay. El panismo. Todavía si te metes a los Twitter, hay quienes están reconociendo diario las fortalezas y hasta los alcances de José Antonio Meade, y entre ellos un funcionario del gobierno del estado, compañero. A ver, déjate provoco. yo Déjate cuando- provoco. Así es, compañero. Yo digo nombres, Déjate No, no. provoco. así como en la areña, no, No, en foto. ¿cuál es foto? Oye, ¿Cuál Juan arena? Carlos, Claro. Juan Carlos, déjate provoco. José Antonio Meade, uno de esos Así 5, es. y quien se No. perfila con mucho para ser el candidato, y salvo al margen de que se Twitter. tomen en cuenta las encuestas, pero es el que aparece en una comparecencia en el Senado a pregunta expresa respecto por quién había votado siendo secretario de Hacienda de Felipe Calderón en la Administración Federal Panista, si por el PRI o por el PAN. Y el secretario de Hacienda dijo, podía no contestarte, pero voté por Enrique Peña Nieto, siendo parte de la universidad. Lo que es obviamente un abierto coqueteo a las bases del PRI, que lo empiezan a ver bien. ¿No le afectaría con las otras bases que se le reconocen a este político, que son las bases del PAN, que lo ven con simpatía, lo ven como un cuadro muy sólido financiero, en cuanto a honestidad, en cuanto a muchas cosas, y que puede ser un punto de unión, de coincidencia, en el ánimo de no caer en el esquema de Andrés Manuel López Obrador? En el caso de Baja California, pues lo hemos dicho y lo hemos comentado hasta el cansancio, la relación personal del gobernador, sus cariños demostrados como secretario de Sedesol en eventos, pues nos llevan a pensar de que en el marco de una eventual campaña presidencial de Meade, pues más de 4 amigos personales de él, que hoy forman parte del gobierno, que hoy forman parte, militan en el PAN, seguramente le concederán su voto. Pero tu opinión respecto a esos 5 pretensos y esa ausencia de mujer en la... Bueno, de esos 5, me parece que, y de acuerdo pues a lo que han manifestado los mismos priistas,
y hasta su propio dirigente, toda la balanza se inclina a que sea el candidato José Antonio Meade. Y en el otro, pues fíjate que en algo sí hay una similitud, ya que hablabas también de Andrés Manuel de Morena. Fíjate que en el PAN o los partidos de oposición siempre tienen muy arraigada la convicción. Así les pongan a un candidato que no conocen, los panistas van a votar por el PAN, los morenistas van a votar por Andrés Manuel y el que les pongan. Porque si hay algo hay un espíritu de pertenencia ideológica a las siglas. No creo que un solo panista le dé el voto a ningún candidato del PRI. Hacemos una convicción, vamos a hacer historia en el Estado. Rapidito porque nos quedan 2 minutos. En el Estado de México, si algo quedó constancia en los resultados electorales, es que los panistas prefirieron darle el votito al PRI ante el peligro que Ya le contesté. La No. convicción quedó en la El historia. día de hoy, ciudadanos fíjate que qué simpatizaban incongruencia. o panistas. El día de hoy Miguel Ángel Osorio Chong está arriba de las encuestas de Sí, todos los candidatos del PRI. Pero tú no crees en las Sí. encuestas, pues. No. Pero del material Eso es seguro lo que me porque dice. Bueno, cuando se han mantenido en este nivel, lo dijo Andrés Manuel López Obrador, bueno, Miguel Ángel está arriba en las encuestas, si respetan sus propias encuestas, entonces sería Miguel Ángel Osorio Chong. Pero no, resulta de que como hay una negociación política, bueno, la dispersión del voto, Margarita Zavala, y por otro lado, Préstanos mi- tantito. Pues que que no- es el preferido de los Gracias. panistas. Encuesta o negociación. Pedro Mazón, el tema de las encuestas. Las encuestas para muchos son buenas cuando me favorecen y no sirven cuando Exacto. no me ponen adelante. Es correcto. Pero aparte, pues ya nos vamos. Ya. Pero ya no hay Vamos, convicción. la otra. Hablaremos para la Historia. próxima ¿Se ocasión la entiende? opinión No hay convicciones. de Pedro Mazón. Muchas gracias, amables televidentes. Gracias, compañeros de la Buenas